Hola, en este tutorial verás cómo hacer un corral en miniatura para el Belén o pesebre con materiales reciclados. Verás cómo hacer la base, cómo decorarla y cómo hacer las bisagras de cartón para que la puerta se pueda abrir y cerrar. Es una manualidad original, fácil y económica, ya que solo utilizaremos cartón y materiales reciclados. Espero que te guste, vamos a empezar. Para hacer esta miniatura para el Belén vamos a usar solo cartón y una red esta que traen o bien las patatas o las botellas. Corta 2 rectángulos de cartón que van a ser el suelo. Luego, para hacer la valla vamos a cortar tiras de 4 centímetros de alto por medio de ancho. Y luego corta también para hacer la valla tanto de ancho como de largo. Pégalos. Ya tendríamos el suelo y ahora vamos a ir pegando todos los que van vertical para hacer la valla del corral. Y mientras las pego me gustaría preguntaros, ¿qué miniatura para Belén te gustaría ver en el siguiente vídeo? Déjamelo en comentarios e intentaré hacer todos los que pueda. Lo dicho, espero vuestros comentarios y ahora vamos a seguir. Y mirar, en el borde los vamos a unir para que quede la unión más firme. Ves haciendo las esquinas y luego vas pegando. Para calcular puedes poner una en el medio y luego ya vas cuadrando los lados. Vamos a pegar las de abajo y así vamos a tapar todo lo del suelo y aparte va a quedar más firme. Puedes pegarla y luego cortarla a la medida para que te sea más fácil. Y vamos a poner otra en el medio, así para que sobresalga un poco los palos. Vamos a hacer lo mismo en 3 de los lados. Y ahora, para hacer la puerta, para que se pueda abrir y cerrar, vamos a coger un trozo de cartón para medir. Y le vamos a hacer un marco y lo vamos a recortar. Y ahí es donde va a ir la red. Ahí lo cortamos con el cúter y así lo hacemos de una pieza. Si lo queréis hacer pegando 4 palos también podéis, pero yo creo que es más fácil así. Ahora, para colocar la red vamos a echar silicona en 2 de los lados del marco. La pones encima de manera que quede recta. Puedes apoyarte con papel de horno presionando hasta que enfríe y ahora ya le tensamos dando en los otros 2 lados y ya la colocas, porque si intentas poner los 4 a la vez va a ser más complicado. Hacemos lo mismo, presionas con papel de horno y ya la tenemos. Ahora solo tendríamos que recortar el sobrante y le vamos a hacer el marco del otro lado. Va a quedar mejor y aparte así es bastante más firme, porque si no es demasiado blandito. Lo podéis colocar a un lado o a otro, ¿veis? Ese sería el efecto. Y le vamos a hacer también la bisagra. Vamos a hacer con un trozo de cartón, lo doblamos por la mitad. Como veis he cogido solo una de las capas del cartón. Y lo vamos a doblar así. Y vamos a meter en el otro lado. Entonces vamos a pegar las 2 piezas estas, que simplemente es un trozo de cartón doblado. Como es muy finito, pues lo he doblado al medio. Si es un poco más grueso, pues no hace falta que lo pongáis doble. Voy a pegar para que quede una pieza. Y ahora lo podéis fijar, ¿veis? Por eso ahora le vamos a hacer el marco del otro lado que os he dicho. Lo ponemos así. Y le ponemos los 4 lados. Y ya tendríamos la puerta. Ahora, para colocarla es muy sencillo. Si es cartón corrugado como este, como está hueco, pues cortas la medida y lo metes por medio. ¿Veis? Con un poquito de silicona.
Simplemente la metes dentro y si no la podréis pegar al lado también. Solo le tenéis que dar en un lado, como veis solo le he dado en el lado de la derecha. Y así ya abre y cierra. Y ahora vamos a pintar la parte del suelo, como no se va a ver porque va a ir la paja, pues veis donde voy a empezar a hacer la prueba. Con un poco de ocre, marrón oscuro y van mezclando los dos. Así quedaría, como veis, un marrón clarito. Otra opción es simplemente dar marrón oscuro al cartón, que veis que queda la madera más oscura, y luego le podemos dar algún brillo o bien con ocre o bien con blanco. Es que yo me voy a decantar por esa, para que quede así más oscuro. Ese marrón tan claro a mí me gusta pues para una puerta o para otra cosa, pero esto lo voy a dejar oscuro. Simplemente es dar un poco de marrón, ¿veis? Y la puerta, para pintar la rejilla, mira, lo apoyas y le vamos a dar marrón por un lado al cerco y por otro, ¿veis?, a la reja. Entonces, para que sea fácil, te apoyas en un papel y le vas dando toques para que no se deforme el tejido. Con un pincel suave. Y ahora, mientras que va secando esta parte, pues vamos a pintarla de fuera y hacemos lo mismo. Un poco de pintura marrón, veis cómo cambia ya el cartón, ya parece madera, simplemente con el marrón. Y luego le puedes dar algún toque para dar brillo con ocre, así con muy poca cantidad, ¿veis? Y así le dais un reflejo más claro. Eso ya podéis ir probando como más os guste. Esta miniatura de Belén, la verdad que queda muy bien, es súper fácil de hacer. Como veis, solo hemos usado cartón. Si no tenéis malla de esta para hacer la puerta, podéis hacer la puerta también con cartón. Y podéis meter ovejas, los patos, gallinas, y la verdad que queda bien en cualquier Belén. Ahora, una vez que lo tenemos seca la pintura, voy a usar paja de esta que se usa en los belenes. Y mirad, si lo colocáis en el suelo, se queda demasiado hueco. ¿Veis? Esto tiene que ir como más pegado al suelo. Entonces lo que voy a hacer es cortarla en trozos más pequeños para que se ahueque menos. Y la voy a pegar con pegamento. ¿Veis? Así ya coge menos volumen. Entonces vamos a dar pegamento de madera y le vamos a ir pegando poco a poco. Como el pegamento luego queda transparente una vez que seca, pues no se va a ver. Y todo lo que te sobresalga, pues simplemente lo recortas y ya está. Y ahora, para que quede más realista, le vamos a decorar un poco. Le vamos a poner césped, alguna planta, con un trozo de cuerda. Pues vamos, por un lado, a deshacer la cuerda que tenemos, como siempre os he dicho, la normal, este tipo de cuerda, que vamos a hacer la hierba seca. Y la vamos a mezclar con hierba verde, que es lo mismo pero con la cuerda teñida, que ya lo hemos visto en más tutoriales y os voy a dejar el enlace en la descripción. Es muy sencillo hacer este tipo de hierba, muy económico. Simplemente la deshaces girándola hacia el lado contrario de donde va enrollada, las separas las hebras, cortas a la altura que quieras y con la verde pues vamos a hacer lo mismo. Yo normalmente cuando tiño cuerda voy tiñendo varios tonos porque así lo tengo luego a mano. Como tarda en secar, pues tiño varias, tonos de verde, de marrones, ocres, lo que quieras, la dejo secar. Y ahora con un poco de silicona caliente, pues lo vamos a ir poniendo donde más te guste. La parte de la base, todo lo que sobresalga lo recortas. Y le vamos a ir poniendo varias. Si quieres más cantidad, pues simplemente vas añadiendo hasta que te guste el volumen. Y la altura también la puedes recortar. Si ves que es demasiado alta, pues la puedes recortar un poco. Y así es como queda nuestro corral en miniatura para el Belén.
que lo puedes usar también en maquetas o dioramas. Es una manualidad sencilla y una decoración original. Si te ha gustado, déjame un comentario y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.